Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos al Quite. Vamos a empezar este programa hoy, por lo menos de momento, con buenas vibraciones, a pesar de la que está cayendo y a pesar de que Angela Merkel, la presidenta alemana, dice que Europa está viviendo una situación crítica, la más crítica desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y seguramente es verdad. Pero hoy vamos a hablar de economía desde un punto de vista positivo. Vamos a conocer las claves para salir del atolladero, a pesar de las serias turbulencias que estamos atravesando, porque aún así, a pesar de esas turbulencias, es posible salir del atolladero. Y vamos a hablar también de hombres, porque ahora lo que se pone de moda es el hombre retrosexual. Vean estas imágenes. Es un hombre en torno a los 40 años, que ya no se cuida tanto como antes, que no se gasta tanto en cremitas, ni está obsesionado por las marcas, quizá por el tema económico, quizá por la crisis, pero que es un hombre que encuentra su mayor atractivo en la seguridad en sí mismo, en el aplomo. Ahí es donde encuentra su punto de atracción para las mujeres. Nuestro contertulio de hoy es Javier Quevedo, del Común de la Mancha. Buenos días, Javier. ¿Te consideras un retrosexual o no? Yo un poquito. O sea, que te va más... Soy del aplomo, del aplomo. Te va más el aplomo que las cremitas, ¿no? Exacto, exacto. Y Carmen Jara, de la Tribuna de Talavera. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Bueno, pues como decía, hoy vamos a hablar de economía y vamos a hacerlo desde un punto de vista muy doméstico, a pesar de lo que está cayendo, ya decía, a pesar de una prima de riesgo que está por las nubes y nos hace temblar al borde de unas elecciones generales. Voy a ponerles un ejemplo de vida, que es la que están viviendo en estos momentos casi 5 millones de personas en España y casi 230.000 en Castilla-La Mancha. Te levantas por la mañana, no tienes trabajo, has llamado a 1000 puertas que no se abren, la prestación por desempleo se agota en unos meses y te planteas, ¿por qué no me lo monto por mi cuenta? Ese es el primer paso para crear una empresa. Por ejemplo, en la provincia de Toledo hay 73.368 empresas, más o menos el mismo número de parados. Es algo que da que pensar. La presidenta de Castilla-La Mancha dijo hace un par de semanas que si cada autónomo en Castilla-La Mancha contratara entre 1 y 2 personas, se comenzaría a terminar el problema del paro en nuestra región. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Cómo crear una empresa con la que está cayendo. Y las claves las pueden tener nuestros invitados, que son Javier Morillas, profesor de Estructura Económica de la Universidad San Pablo CEU. Javier, bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son las claves para crear una empresa con la que está cayendo? Bueno, pues yo creo que tener espíritu, ¿no? Espíritu de emprendimiento. Esas son desde hace ya, desde la reunión de Lisboa del año 2000, donde se creó aquella e-Europe, la empresa Europa, y donde se dieron esas claves para emprender como elemento de la nueva economía. Era cuando se supone que teníamos que alcanzar a Estados Unidos, se decía entonces, en aquella declaración de 2000, en 10 años hacer de Europa la economía del conocimiento más grande, más potente, más competitiva del mundo, lo cual estaba diciendo superar a Estados Unidos en 10 años. No se ha hecho, pero estamos en las mismas, ahora para el 2020. Pero en un día como hoy suena, lo que estás diciendo, Javier, bastante utópico, ¿no? Pero son las claves, están ahí en las claves, es el emprendimiento. Lo que pretende y siguen con todos estos programas en la Unión Europea es un poco coger esa cultura norteamericana, donde desde los primeros niveles de escolaridad a los niños se les inocula esa voluntad de emprender, esa querencia de emprender, y bueno, luego es donde salen los Bill Gates, los Steve Jobs, que pueden desplazar a empresas que pudiera ser en un determinado momento impensable, ¿no? Como IBM, cómo acabó desplazando a una multinacional como IBM, ¿no? Bueno, pues nuestro emprendedor, el ejemplo práctico que tenemos hoy en la mesa de Alquite es David Díaz. Bueno, es un emprendedor de Castilla-La Mancha, de Toledo, y llevas una temporada con una empresa de diseño, ¿no? ¿Tú compartes esa visión de Javier o te resulta demasiado lejana? Yo pienso que, y es una de las medidas de la Ley de Emprendedores, es el fomento de la cultura del emprendimiento. Yo creo que es fundamental bueno, pues el inculcar a los pequeños desde el colegio y también en la universidad, pues, la cultura del emprendimiento. ¿Tu empresa en qué consiste? En Hiperdiseño hacemos diseño de tiendas, de bares y de oficinas, y también todo lo relacionado con el diseño gráfico, ofrecemos ese servicio a este tipo de empresas. Y con la que está cayendo, David, tú te puedes plantear, por ejemplo, el contratar a alguien. No sé si tienes a algún contratador, pero te puedes plantear esa iniciativa. Ahora mismo es inviable. Yo creo que hasta que no haya un clima estable empresarial en España, pues
es inviable el poder crecer, salvo algún otro tipo de empresas, quizá. ¿Cómo se te ocurrió la idea de montártelo por tu cuenta, por así decirlo? ¿Eres un trabajador de nómina? Bueno, bien. ¿Te quedaste sin empleo? No, bueno, mi primer empleo fue en el Corte Inglés y la verdad es que tenía 2 compañeros de estudios y con los cuales pues decidimos montar una empresa de diseño, pues nos iban saliendo trabajos y empezamos por ahí. Posteriormente a aquello pues lo dejamos y yo me vine aquí a Toledo, esto fue en Madrid, yo me vine a Toledo a seguir con esa actividad y bueno, hasta hoy, llevo 13 años ya con empresas de diseño. Javier, iniciativas como la Ley de Emprendedores, que comentaba David, que se ha puesto en marcha aquí en Castilla-La Mancha, o iniciativas como esa que anuncia Mariano Rajoy de dar 3.000 euros a los autónomos que contraten a una persona, ¿son suficientes para dinamizar la economía tan estancada? Pues es que hay que empezar por esa educación para el emprendimiento, como comentábamos antes. Yo creo que todos los programas en la Unión Europea han utilizado y utilizan este término, que no ha tenido muy fácil acogida por los sindicatos, porque el término emprendimiento es el empresario tradicional, el que tiene la iniciativa y el que es el agente del crecimiento en cualquier economía, porque el empleo se crea y lo crean los empresarios, no crecen los árboles. ¿Qué ocurre? Que en unas economías tan sindicalizadas como han sido y son todavía las economías europeas, esto no tenía fácil aceptación por muchos de los receptores de estas subvenciones, que son los propios sindicatos, además de las organizaciones empresariales en Europa. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha buscado ese término ahí, emprendimiento, y vemos que incluso ahora los sindicatos pues organizan cursos de emprendimiento y se acogen a proyectos de emprendeduría, utilizando un poco ese término, el entrepreneur anglosajón, que tiene, como digo, pues mejor aceptación. Pero mientras que tengamos textos y libros como ha habido durante estos años de educación para la ciudadanía, donde se denostaba al empresario, donde se le pintaba como un personaje avaro, un personaje que iba contra los trabajadores. En una empresa el primer trabajador es el empresario y pobrecito de él como no sea así. Entonces, como se ha demonizado esa figura del empresario y del emprendedor, lo que tiene que haber es una gran campaña de los medios públicos por esa figura, ponerlo en el frontispicio de nuestras sociedades, que lo que sacan los países adelante es al final, y cuanto más gente por metro cuadrado haya como nuestro compañero en un país, con estas empresas como Hiperdiseño o cualquier otra, cuanta más gente haya por metro cuadrado como ella, el país va a tener una mayor potencia. No tenemos nada más que echar una vista atrás al siglo XIX en España y los personajes que desgraciadamente no abundaron tanto pues como en Inglaterra o en otros países, porque esa cultura no se había desarrollado suficientemente. La cultura empresarial. Luego, el gran problema al que se enfrentan los empresarios ahora en esta situación de crisis, Javier, es el tema del crédito. Y ahí no sé qué medidas se pueden tomar para que el crédito fluya realmente, porque es la savia para crear una empresa. Pues la primero es que los estados y las administraciones públicas no vayan a ese estanque. Es decir, el ahorro en cualquier sociedad y el crédito, que al final es el ahorro de nosotros, de la gente, de las familias, pues el ahorro es limitado. Con lo cual, si las administraciones públicas están emitiendo deuda continuamente y casi forzando a los bancos para que les compren esa deuda pública para refinanciarse, pues obviamente ni queda dinero para los emprendedores ni queda dinero para las familias. Los bancos no prestan no porque no quieran, es como dice una persona que venda en periódico, nuestros compañeros, que no, es que no queremos vender periódico, no, todo el mundo que tiene algo quiere vender. Y el trabajo de los bancos es dar créditos, si no dan créditos porque no pueden. Y si no pueden es porque efectivamente pues se les está forzando por parte de los estados a refinanciar continuamente, emisiones una semana sí, otra semana también, entonces lamentablemente no queda dinero ni para reinvertir, ni para renovar maquinaria, ni para contratar, ni para las familias renovar su hogar. ¿Cómo estás viviendo tú, David, en tu empresa, en Hiperdiseño, esa rigidez de los bancos actual a la hora de dar créditos? Pues es bastante duro ver cómo te puede llegar un cliente y que está decidido a hacer una reforma de su local o a montar un nuevo negocio, y por falta de financiación pues hay muchas veces que ese proyecto se viene abajo. Con lo que cuesta conseguir un cliente, mantenerle en el tiempo, y si no hace esa reforma o ese nuevo proyecto por falta de financiación, pues es bastante duro. A ti te ha pasado, ¿no? Que has ido a pedir un crédito y no te lo han dado. No concretamente a mí, que no lo he necesitado en estos últimos años, pero sí a algún cliente mío sí le ha pasado, y algún proyecto se ha venido abajo por falta de financiación. Yo quería preguntarle a David, en vuestra empresa,
¿cuántos trabajadores tenéis? Y luego, tratándose de un ámbito tan dinámico como es el diseño de imagen corporativa, de interiores, ¿estáis abriéndoos fuera de lo que es el ámbito de Castilla-La Mancha a otras comunidades, incluso a otros países? ¿Cómo lo hacéis? Sí, bien, en Hiperdiseño tenemos un trabajador que soy yo. Nosotros trabajamos en toda España, aunque principalmente en Castilla-La Mancha, pero bueno, por la influencia que tenemos en Toledo, en la zona de Madrid, pues incluso muchos clientes de Toledo que quieren montar algo en Madrid, pues se lo hacemos. Bueno, hemos hecho obras en Barcelona, en Madrid, en Murcia, etc. En cuanto a lo que dices desde la internacionalización, bueno, pues nuestra empresa, por el modelo, es complicado que se internacionalice. Lo que sí hacemos es abrir nuevas líneas de negocio basadas en el ahorro energético, por ejemplo, y diversificar en momentos que no hay mucha demanda de diseño, como es ahora, pues intentar abrir otras líneas. Javier, eso de la internacionalización, de conseguir exportar, es la llave, una de las llaves principales para salir de la crisis, ¿no? Bueno, esa es la clave. Es decir, si analizamos el crecimiento que está teniendo, el leve crecimiento que está teniendo nuestra economía durante estos últimos meses, esas 0,7 décimas, no ha venido por el consumo de las familias, que está desplomado, no ha venido por la inversión, por la formación bruta de capital, porque las empresas no invierten, no renuevan maquinaria, está viniendo porque, como la fuerza ahorcan, hay que salir al mercado internacional. Y en el mercado internacional es donde está todavía el negocio. De hecho, nuestras empresas del IBEX 35, si no están más caídas a pesar de todos los vaivenes de la bolsa, es por el negocio que ya tienen fuera, porque tienen ya más negocio fuera que dentro. El propio BBV, el Banco Santander, ACS, es decir, todas nuestras grandes, SACIR con el Canal de Panamá y tantas obras, ¿no? HL, empresas realmente que muestran el potencial que tiene la sociedad y la economía española. Por tanto, efectivamente, hay que salir al exterior y exportar, porque es la forma en que generamos empleo dentro, traemos divisas y recomponemos nuestro déficit tradicional. Y es la economía real, esa es la economía real. Lo que pasa por una empresa de tu tamaño debe ser algo bastante inabarcable, ¿no? El plantearte salir al exterior todavía. Sí, lo que sí ocurre es que nosotros ofrecemos servicios a empresas que sí son internacionales y sí abren tiendas en el exterior. Empresas de Castilla-La Mancha que se plantean y que llevan ya años haciendo ese tipo de proyectos. Carmen. Hacía referencia, Javier, a mitos de los emprendedores, como Steve Jobs, como el creador de Microsoft también, y muchos otros también, el creador de Facebook. O sea, las grandes empresas empezaron por ser proyectos emprendedores. Quizás en España no hay tanto miedo a emprender como a innovar, creo yo, ¿no? Es que es muy parejo, ¿no? Es una pena lo que dice David sobre el crédito, porque efectivamente hay una duda. ¿Qué ocurre? Que nuestros directores de sucursal, sobre todo de las cajas de ahorro, estaban muy acostumbrados a ese negocio fácil, inmediato, más visible de la construcción, con lo cual faltan realmente buenos analistas de riesgo. Y luego además que, claro, las cajas de ahorro tampoco han tenido un gobierno profesional, ¿no? Con lo cual, pues el analizar verdaderamente los proyectos es la clave, primero, para que ese director de sucursal no se sienta pillado y luego su jefe de área no le eche la bronca porque ha dado un crédito a un impagado y le ponga la cara colorada. Fijaos a cuántos directores de cajas de ahorro tendrían que tener la cara colorada en estos momentos, ¿no? Entonces, es una pena que proyectos que pueden ser efectivamente, que son seguro viables de renovación de un local, lo que me estás diciendo, encuentren cortocircuitado el acceso al crédito porque a lo mejor no se hace el correspondiente análisis y, claro, no es la típica promoción que se suponía que se iba a vender, que además iba a proporcionar ingresos al ayuntamiento de no sé qué, que además con la recalificación también iba a revertir en no sé qué otra parte. Es que hay que cambiar realmente la perspectiva, porque ahora lo que vamos a tener es que el Banco de España va a seguir restringiendo el crédito a la construcción, lógicamente, hasta que no salgan las 1.200.000 viviendas, y es lógico además que así sea. Tenía que haberlo hecho desde el año 2006-2007, que se construyeron aquellas 900.000 viviendas y todo aquel boom. Limitar, simplemente no hay crédito para ese tipo de operaciones ya. Hay que hacer la digestión de todos esos centenares de miles de viviendas, segundas residencias y luego las, por supuesto, de segunda mano que están en el mercado, que podemos estar hablando de más de 2 millones en total.
Y entonces hay que atender a estos proyectos, ¿eh? Y hay que atender al sector agrario en una comunidad como Castilla-La Mancha. ¿Qué futuro puede tener la agricultura en Castilla-La Mancha? Pues mucho, porque... Para un joven emprendedor. Para un joven emprendedor y para cualquiera. Durante estos años han ido bastantes capitales al medio rural. Han sido en muchos casos construcción, se han revertido en los pueblos de origen o en muchas zonas rurales. Pero ahí hay varios inconvenientes. Uno de ellos, no tenemos Ministerio de Agricultura. Somos un país de la Unión Europea donde ahora la contraparte no hay, parece que no existen los agricultores. Esto es una situación extravagante dentro de nuestra economía. Pero es que cuando hablamos de cambiar el nuevo modelo productivo, ¿a dónde? ¿A dónde vamos? ¿Dónde se puede identificar cuál es el futuro? Pues hay que ver nuestro sector exterior. ¿Qué es lo que estamos exportando? Porque ese es el verdadero test para una economía. ¿Qué se es capaz de exportar? Y si miramos esto, vemos, primero, automoción. Primera partida nuestra de exportación. Segunda, máquina, herramienta, bienes de capital, maquinaria, etc. Tercero, medicamento, industria química. Cuarto, agroindustria. Esas son las 4 grandes partidas. De eso estamos 70%, 12% va, 18% va a Francia, 12% a Alemania, y ahí tenemos un 30%. Y luego el 8% a Italia, 7% a Inglaterra, es decir, ahí está nuestro bloque principal. Por tanto, tenemos que centrarnos en esas actividades. Eso es lo que ha fallado también durante este tiempo. No se ha prestado atención a lo que es la economía real, a lo que es la verdadera economía productiva. Y ahí, pues las empresas como la de David tienen mucho campo, porque y hay grupos muy interesantes, el grupo IFA, por ejemplo, de Tarancón, en Castilla-La Mancha, son muy activos, son los que están distribuyendo las comidas en Darfur, son los que están llevando a las plataformas continentales de Guinea Ecuatorial las comidas en los aviones que salen en Iberia. Es decir, hay empresas en Castilla-La Mancha realmente muy competitivas y en el sector agrario, por supuesto. Pues hay empresas como las de David en Castilla-La Mancha, Javier, incluso más sencillitas. Hay una que se llama Multitareas Toledo, que van repartiendo pues folletos como este por la calle, o sea, una cosa muy sencilla. Y lo que hacen pues es ofrecerte todo tipo de servicios, desde acompañarte al médico hasta hacerte una gestión administrativa, hacerte un recado, lo que sea. Se están poniendo muy de moda ahora este tipo de empresas. Tenemos al otro lado del teléfono a Rebeca, que es la presidenta o la responsable de Multitareas Toledo. Rebeca, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Pues nosotros, como bien has dicho, bueno, somos multitarea. Ofrecemos servicios principalmente de administrativo para empresas. Buscamos la externalización de los servicios administrativos y para particulares somos tu asistente personal. Hacemos cualquier cosa que no puedes hacer por falta de tiempo o falta de conocimientos. ¿Y qué es lo que más se os pide? ¿Qué es lo que más se demanda a vuestra empresa? ¿Cuál es el tipo de llamadas que más recibís? Pues estamos recibiendo muchas llamadas, sobre todo pidiendo información para tema de canguros, de cuidado de niños y de personas mayores. Y a nivel empresarial, pues apoyo a contabilidad, apoyo a facturación, organización de eventos. Eso es lo que nos están solicitando actualmente. ¿Cuántas personas trabajáis en esta empresa de Multitareas Toledo, Rebeca? ¿Lo tenéis en un domicilio particular o cómo os organizáis? No, somos 3 socias, ¿sí? Trabajadoras somos 2 y estamos en una oficina, tenemos una oficina en Vargas y ahí es donde estamos operando. Aunque bueno, es un trabajo que se podría hacer perfectamente desde casa. Lo que ocurre es que bueno, al ser tres socias, pues hemos decidido centralizar en un punto. Muy bien, Rebeca, muchas gracias. Nada, gracias. Hasta otra. Buenos días. Bueno, pues este es un ejemplo de este tipo de negocios que están proliferando ahora como las setas, de gente que está en el paro, que se tiene que ganar la vida y que dice, pues me pongo, por así decirlo, a hacer recados a las personas que me lo demanden o a resolver gestiones o este tipo de servicios, ¿no? Y este tipo además de empresas son las que contribuyen a incrementar la productividad de otras empresas más grandes, porque es como esta compañía de David, muchas veces nuestros empresarios o la persona que está en un negocio no está en otros detalles, ni puede estar, ni tiene además la cabeza adaptada para eso. Necesita alguien en la retaguardia que le solucione ese tipo de problemas.
Entonces, en esa misma línea que antes se mostraba a lo mejor David un poco pesimista en lo de salir al exterior, pero sí que tenéis un papel muy importante en contribuir a mejorar esa proyección, esa imagen de cara al exterior e impulsarle, que lo que tiene aceptación aquí, y además, como digo, solo hay que ver nuestra composición del sector exterior, tiene necesariamente que ser bueno también fuera, porque hay otros que lo están haciendo. Por tanto, la gente de Castilla-La Mancha, que tiene abiertas vías en muchos países, tiene que seguir detrás, y para eso esta microempresa es fundamental. Yo quiero hacer una pregunta del asunto de las ayudas, y en concreto las ayudas al diseño, porque es una de las carencias que tenemos. Hablabais antes del futuro de la agricultura y demás. Hay mucho por hacer en Castilla-La Mancha en lo que sería industria de transformación, para quedarnos aquí con valor añadido, y dentro de eso haría falta lo que sería el diseño. Pero yo observo, imagino que ahora la ley de emprendedores se va a corregir, que las líneas que habían anteriores, y David lo conocerá mejor y es lo que le quiero preguntar, de ayudas al diseño gráfico, por ejemplo, han desaparecido por completo. ¿Es algo que estáis planteando para que lo recoja la ley de emprendedores? Y luego otras dos cuestiones. Le quería preguntar al profesor su opinión sobre la situación de la formación profesional, porque antes ha abundado en ello. Yo, por ejemplo, ayer ADECO hacía público el dato de que en Castilla-La Mancha las ofertas de empleo que se generan solo exigen el 1,50% de esas ofertas, exigen la titulación de formación profesional, lo cual me parece que es un fracaso enorme que hay que corregir también, ¿no? Bien, yo creo que el diseño tiene que ser un valor fundamental en la innovación de las empresas de Castilla-La Mancha. En ese sentido, hasta ahora, nosotros tenemos el Centro de Diseño de Castilla-La Mancha, que está ubicado en Cuenca, y que bueno, pues, nos ha ayudado bastante a poner en contacto empresas de diversos sectores con empresas de diseño de moda, diseño gráfico, diseño de interiores, etcétera. Además, nosotros en Toledo pertenecemos a la Asociación de Empresas de Diseño, y a través de esas organizaciones pues, se plantean a organismos o administraciones públicas como el gobierno regional, en este caso, pues las dudas o las sugerencias para mejorar esa ley de emprendedores. Otra cuestión que os quería yo plantear a los dos es lo difícil que resulta en España todavía crear una empresa. Me refiero a los trámites burocráticos que hay que hacer, la cantidad de licencias que hay que pedir. Reducirlas es fundamental, ¿no?, para que la actividad económica vaya para adelante, ¿no? Precisamente por eso nuestro puesto en el ranking de competitividad global es tan reducido. Pero es que además, una vez creada, no solo eso, sino que una vez creada hay una cultura en cuanto al pago, sobre todo de las administraciones públicas, que ahora una directiva de la Unión Europea lo restringe. A partir del 1 de enero de 2013 se supone que tendrían que pagar un máximo de 50 días. Para que nos hagamos una idea, en estos momentos estamos en el puesto número 126 del mundo. 126 del mundo. Se está pagando a 53 días por parte de las administraciones públicas, de media. A 99 están pagándose las empresas. Hay sectores como la construcción y otros donde están por encima de 300. Bueno, y efectivamente en infraestructura, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos 60.000 millones en estos momentos de euros que hay que pagar a las empresas por parte de las administraciones públicas a corto y medio plazo. Es decir, que no se trata solo de que estas empresas trabajen, hagan algo para la administración. Ahora más bien hay que huir de la administración en ese sentido, porque te pueden dejar pillado y arruinarte la empresa, que es lo que está ocurriendo. De todas formas, en la pregunta que hacías antes, que era interesante, sobre las ayudas, yo la verdad es que si pensamos que en el futuro va a haber ayudas, no. Además, en la Unión Europea es que están prohibidas las subvenciones, salvo para sectores estratégicos. La agricultura, lo que es el tema de automoción, lo vemos con los planes Renove, etcétera, y sector de la defensa. Y fuera de eso, no lo hay. Otra cosa es que, pues, a través de viveros de empresas, los servicios de la administración, las oficinas comerciales en el extranjero, las visitas que se hacen del rey, de corporativas de las propias cámaras que se organizan a países para que los emprendedores tomen contacto con el tejido empresarial local y puedan conseguir contratos, etcétera, sigan funcionando, porque ese es su trabajo y eso es lo que tienen que hacer en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Industria y Comercio, etcétera, ¿no? Por tanto, yo veo que en las ayudas mejor no confiar.
porque esa es la experiencia, además, donde los sitios están, donde estas empresas salen mejor adelante, y confiar en esa capacidad y en ese empuje, y al final esos proyectos se seleccionan prácticamente solos, porque si no entramos en una dinámica de clientelismo y eso es lo que se ha demostrado que es negativo, ¿no? Se crea sociedad inventada y se crean emprendedores que no son tales, viven de la subvención y durante el tiempo que viven, etcétera. Claro. David, el tema de las licencias que te preguntaba y lo que decía Javier también. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo con Javier en el sentido en que una subvención no puede mantener una empresa. Puede servir para dar un empujón, pero por supuesto la empresa tiene que vivir y crecer por sí misma. En cuanto a las licencias, que es un tema que me afecta bastante por las aperturas de locales, de negocios, está claro que hay que mejorarlo. Yo tengo experiencia en algún caso de más de 2 años desde que se solicita una licencia hasta que se concede. En ese sentido, iniciativas como la de la Comunidad de Madrid en este caso, que han adelantado un proyecto de ley de la licencia express, haciendo el empresario una declaración responsable del tipo de negocio que va a hacer y de la actividad que va a desarrollar en el local, pues puede ser suficiente. Yo animo a todas las administraciones a seguir ese ejemplo. David, es vital esa labor de acompañamiento, de asesoramiento que están haciendo algunas instancias. Tú, por ejemplo, tienes tu actividad instalada en el vivero de empresas de Toledo. Sin ese acogimiento que tienes, ¿serías capaz de llevar adelante tu empresa? ¿Es vital? Pues no lo sé. Yo estoy muy contento por estar en el vivero de empresas porque estamos en contacto con otros empresarios, podemos comentar todas las inquietudes, tenemos jornadas, seminarios que nos forman y nos hacen mejorar. Entonces, estoy bien ahí. Supongo que es el mejor sitio para poder emprender un negocio. Bueno, pues nada, vamos a ir terminando, se nos está acabando el tiempo. Voy a dar las gracias por venir a Javier Morillas, profesor de Estructura Económica de la Universidad de San Pablo de CEU. Gracias, Javier, y hasta otra. Gracias a vosotros. Y David Díaz, mucha suerte con tu negocio. Suerte a vosotros también con el programa. Gracias, hasta otra. Adiós.